Se produjo la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia. El candidato a la reelección se llevó el castigo, de acuerdo a lo que dicen muchos analistas, de no llegar siquiera en primer lugar. Hay segunda vuelta. Él salió segundo, primero salió el candidato que se consideraba desde las últimas semanas iba a ser su principal rival, Óscar Iván Zuluaga, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a entre hoy y mañana a analizar el tema y le digo bienvenido aquí conmigo en el estudio al politólogo Ernesto Yamjure. Señor, gracias por acompañarme. Pedro, muchas gracias por la invitación, al senador José Obdulio Gaviria en Colombia. Y un gusto, ya lo mencionó, aquí lo presento oficialmente al senador José Obdulio Gaviria. Señor, buenas noches. Pedro, encantado de saludarte y saludar a todos los televidentes. Su análisis de lo que fueron estas elecciones. Pedro, en Colombia hay dos corrientes políticas, evidentemente, el uribismo y el antiuribismo. Dijéramos que eso fue lo que se debatió y lo que se enfrentó, el legado de Álvaro Uribe Vélez hasta el año 2010, basado sobre todo en el tema de la seguridad, y la corriente actual de negociación con las FARC, encabezada por Santos. Senador, ¿qué ve realista en términos de, si se puede hablar de alianzas o en todo caso, en qué dirección se moverían quienes votaron por los que salieron de tercera hacia abajo? De las candidaturas excluidas para la segunda vuelta, solo Marta Lucía Ramírez pertenece a un partido con verdadera estructura partidaria, es decir, con disciplina y que podría perfectamente arrastrar a su militancia. El Polo Democrático, para compararlo, en las elecciones parlamentarias no pasó de 600.000 votos y obtuvo para su candidata 2 millones de votos, lo que quiere decir que hay una absoluta separación entre lo que es la estructura partidaria del Polo y la doctora Clara López. En consecuencia, lo que hay que trabajar es los electores y no los partidos, porque esos dos partidos, tanto el Polo como el Partido Verde, no tienen una estructura partidaria, no tienen una tradición por lo demás, y en consecuencia cualquier alianza sería vana, sería una alianza sin mucha utilidad práctica. En un instante le pido su opinión al señor Yamjure, pero le puntualizo para los que no están al tanto de la realidad actual en Colombia. Marta Lucía Ramírez, conservadora, salió en tercer lugar. En el cuarto, otra dama, Clara López, del Polo Democrático, que es la aglutinación de algunas fuerzas de izquierda. Su impresión y en qué dirección sopla el viento desde su punto de vista para esta segunda vuelta que será el 15 de junio. Yo creo que hubo un voto de castigo a un estafador político, lo que los politólogos llamamos a un criminal político, que fue Juan Manuel Santos. Él se eligió hace 4 años con unas banderas políticas e ideológicas del uribismo, de continuar por la senda que trazó el expresidente Álvaro Uribe, y decidió cambiar todo ese legado y todo ese discurso con el que fue elegido para volverse el mejor amigo de Hugo Chávez, para convertirse en un contertulio de las FARC en La Habana. Y por supuesto usted ve el resultado electoral. La sociedad colombiana castigó a ese estafador político, se sintió estafada y por eso usted ve que no solamente no saca sino la tercera parte de los votos que obtuvo hace 4 años, sino que además pasa rezagado con una diferencia de medio billón de votos a la segunda vuelta frente al candidato uribista. La alianza que yo veo clara será con el Partido Conservador, pero estoy de acuerdo con la reflexión que hace el senador José Obdulio Gaviria. Aquí hay que apelar no es a las estructuras políticas, sino llegarle al corazón a la gente y conquistar voto a voto durante estas 3 semanas. Ustedes son gente que simpatiza con el expresidente Álvaro Uribe, que en su caso fue asesor del expresidente. El senador es una de las personas que ha sido de confianza del expresidente. Quisimos hablar con gente que también represente al actual presidente Juan Manuel Santos. Por ahora no quisieron o no pudieron estar presentes. Le quiero preguntar a mis dos invitados. Hay sin duda, conozco mucha gente colombiana súper, ultra, anti-FARC que dice, bueno, de todas formas hay que conversar con ellos. Y conozco una cantidad mucho mayor de gente que dice, a la FARC no se le puede creer absolutamente nada porque son narcoterroristas. Pero ¿cómo se sale de la situación que vive Colombia? Empiezo con usted, senador. El presidente Uribe trazó una política de seguridad democrática que era el ejercicio firme de la autoridad, un hecho inédito en Colombia. Los expresidentes Belisario Betancur, del 82 al 86, y de ahí en adelante los expresidentes Samper y Pastrana, entre otros,
hicieron o practicaron una política de humillación frente a las FARC para obtener de ellos la paz. Se quedaron siempre con la humillación y con la guerra. Y el presidente Uribe, en cambio, los confrontó. Y la confrontación generó una dinámica extraordinaria de crecimiento, de autoestima, de alegría, incluso de crecimiento de factores como el turismo, o la atracción del turismo, etc. Todo eso se interrumpe nuevamente con Santos. Hay hoy una situación de desestímulo de la inversión, hay una falta de confianza en Colombia, hay un incremento de la inseguridad. Por lo tanto, la fórmula del presidente Uribe fue ya experimentada con éxito, la fórmula del presidente Santos fue experimentada ya como desastre. ¿Qué me dice, señor Aranjure? En el gobierno del presidente Uribe se logró la paz con los grupos paramilitares a través de una desmovilización. ¿Y por qué fue una paz efectiva? Porque se le garantizó a la sociedad que los victimarios, es decir, los paramilitares, iban a pagar con cárcel. Sus jefes iban a ser extraditados porque estaban involucrados en narcotráfico y hoy en día están aquí en los Estados Unidos respondiendo ante las cortes norteamericanas. Esa es la paz que los colombianos queremos, en la que los victimarios paguen por sus crímenes. El hecho de indultarlos y de perdonarlos y llevarlos al Congreso de la República es una vía de revictimizar a las personas que han sufrido durante 50 años los vejámenes de la guerrilla. Por cierto, redondeo con una encuesta reciente que establece que la credibilidad del grupo narcoterrorista FARC está en el orden del 3% en Colombia. Optimistas. Así que 97% no les cree nada. Señor Aranjure, un gusto tenerlo aquí. A usted, Pedro, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Senador Gaviria, gracias por acompañarnos.